with desire, with desire. Every time you come by, I feel higher, I feel higher. Something lays in a touch, it's something deeper, deeper. Horario de pobres hoy. Mirad cómo está pegando aquí el sol. 35 grados. Y ya he terminado el entreno por hoy. Voy a parar aquí en la sombrita porque está cayendo una. Y he salido hoy a las 4:15. Nada, hoy poquita cosa, 1 horita y media, 28 kilómetros. Y me ha tocado salir a las 4:15 porque ahora luego a las 7 tengo visita en el hospital, que todavía estoy hoy liado con lo de la clavícula. A ver si ya me dan el alta, que todavía no me la han dado. Así que diréis que ¿qué hago encima de la bici si no me han dado el alta? Pero bueno, he de decir que el médico me dijo que ya podía coger la bici, que no hiciera locuras. Y como esto es libre interpretación, pues locuras no he hecho. Solo he hecho el ultramaratón. Pero bueno, he ido relajado y todavía no me tiro como me tiraba antes para evitar caídas y demás. Pero bueno, que se me ha ido hoy. Lo que quería anunciaros es el próximo reto así de este año. Y es que vuelvo al triatlón de Valencia. Bueno, más que volvemos, porque ahora os contaré, pero esta vez no voy a ir solo. El año pasado no se vio en el vídeo porque por la normativa de la Federación Española no dejan llevar la GoPro. Entonces el vídeo fue un poco rollete, muy corto, y tampoco pude sacar mucho. Pero se vino mi colega José y le dejé una GoPro y demás y me estuvo grabando. ¿Qué ha pasado? Pues que la verdad es que el triatlón de Valencia en cuanto a ambiente es una pasada. O sea, es de las carreras que yo he hecho que más chulo está el ambientazo que hay allí. Porque como lo hacen en el puerto y son todo vueltas, pues la gente que va a verte, el público en general, está mucho rato en contacto con los atletas. Entonces, aparte están muy cerca y hay un ambientazo increíble. Entonces yo creo que José se enamoró un poquito y estuvo ahí dándole vueltas a la cabeza. Yo quería liarlo porque ya lo vi que le gustó y le iba a decir que ganas de volver, pues yo ya lo había hecho de más, pero que si iba, que me apuntaba también, pero se adelantó y me dijo que iba a hacerlo. Y yo le dije pues que si iba él, que yo me apuntaba, lo hacíamos juntos y demás. Bueno, pues esto se ha ido liando la cosa y al final vamos 5. Aquí han caído 3 colegas más, iremos 5. Esto lo quería anunciar cuando quedáramos para entrenar los 5, pero se debe ser sinceros y como mucho hemos quedado 3 a entrenar. O sea, los 5 todavía no nos hemos juntado a entrenar, porque lo que son fiestas ya llevamos bastantes. O sea, para cenas nos juntamos enseguida, pero lo que viene siendo entrenar nos cuesta un poquito. Así que a ver si este verano ya nos juntamos y ya veréis la tropa que nos hemos liado. Pero bueno, que en septiembre toca triatlón. A mí lo que más me está costando ahora realmente es el salir a correr, porque me da mucha pereza. Me he hecho el ánimo y he hablado con el míster para salir como mucho un día, porque me da mucha pereza salir a entrenar, salir a correr, y más con el calor. Aunque como os he dicho ya ha sido horario de pobre, pues yo llevo horario de búho. Yo salgo a las 7:30 y llego a casa cuando está anocheciendo, con el fresquito que te da, que es una gozada. Y esto es horario de pobre. Salir a las 4:15, 35 grados al sol, un calor.
Llevo ya 1,5 litros de agua que me lo he fundido en hora y media porque está pegando. Pero bueno, es lo que toca y aquí hay que salir a entrenar cuando se puede. Así que en septiembre nos vemos en el Triatlón de Valencia. Objetivo, terminarlo todos juntos y a ver si los 5 podemos llegar a meta uno detrás de otro. Así que ya os iré contando qué tal los entrenamientos y a ver si consigo juntarlos a todos. Pero me parece que antes terminaremos quedando para cenar que nos juntaremos para salir a entrenar. Pero bueno, no queda otra y poco a poco.